Paz de Cristo, familia Maranata, qué bendición estar nuevamente con ustedes, estar en la comodidad de su hogar nuevamente, acompañándolo ahí en la intimidad de su hogar o de donde usted se encuentre, acompañado de sus seres queridos o de quienes estén alrededor suyo. Y qué bueno, hemos glorificado, hemos exaltado el nombre de Dios por medio de las alabanzas. Espero que usted haya podido levantar sus manos y adorarlo de la forma que siempre lo hacía cuando venía al templo, solo que ahora sin la necesidad de batallar con el tráfico, venir manejando o incluso levantarse un poco más antes de lo que comúnmente lo hacía para poder estar acá en la casa de Dios. Así que quiero, ahí donde usted está, que levante sus manos, que empecemos a adorar a Dios, pero primero que entreguemos este momento específicamente al Señor por medio de una oración. Levante su mano y dígale: Señor Jesús, bendito Padre, venimos ante tu presencia siempre con regocijo, siempre con gratitud para darte la honra, para darte la gloria a ti, Señor. Hemos adorado, hemos bendecido por medio de las alabanzas, Señor, pero ahora yo te pido que tú vengas a traer, Señor, sabiduría, entendimiento, comprensión a cada uno, Señor, de los que van a escuchar tu palabra por medio de mis labios. Y que seas tú, Señor, el que hable a sus corazones. Que, Padre, tú des sabiduría, entendimiento, para que podamos seguir viendo las maravillas que tú haces. Que tú sigas trayendo paz, tranquilidad, gozo, Señor, sanidad, restauración a quien lo necesita, Señor. Y que de esa forma podamos ver la hermosura de tu santidad en todo momento. Gracias te damos, Señor, sabiendo que tú nos guardas, que tú nos guías. Así que te damos la honra en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno, hermano, pues lógicamente ya puede regresar a su lugar si usted se había parado, si usted estaba de pie después de la alabanza, después de la adoración. Y damos la honra y la gloria a Dios. Hoy quiero tratar de transmitir lo que Dios ha puesto en mi corazón para que le diga y para que usted pueda llevarse un mensaje de Dios, no de nosotros, no mío, sino algo que viene de Dios. Y esto lo voy a hacer con una frase muy conocida, una frase que todos sabemos, que todos hemos escuchado. Y es lo que lleva título a esta predicación el día de hoy, que es: lo barato sale caro, ¿no? Y para poder empezar a ver eso, quiero que vayamos a la Biblia, que nos adentremos en la palabra de Dios. Y vamos a ver el capítulo 13 del libro de Éxodo, en su versículo 17 y versículo 18, y luego nos vamos a saltar al 20, al 21 y 22. Amén. La palabra de Dios dice así: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Versículo 18. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Nos saltamos al versículo 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y el 22. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Qué bendición poder estudiar esta palabra, qué bendición poder recibir esto, la columna de nube de día, la columna de fuego de noche, ¿no? Es hermoso y quiero hablarles acerca de esto y bajo este tema que yo le hablaba, porque todos conocemos esta pequeña frase, todos en algún momento nos ha tocado sufrir esta frase. ¿Por qué se lo digo? Porque a decir verdad, todos hemos tenido que comprar algo barato que después nos ha venido a afectar un poco por haber escogido lo barato. Y es que hay dos cosas importantes en un producto cuando usted lo compra, dos cosas que siempre buscamos en un producto. Una de ellas es la calidad, que sea bien, que esté bien producido, que sea duradero, que sea aguantable. Y la segunda es el precio. Y creo que nosotros, como todo buen latino, como toda buena cultura hispánica, hispanohablante, que hablamos español, hemos a veces decidido más por el precio y nos vamos más por lo barato, ¿no? ¿Cuánto cuesta esto? Esto cuesta 100 y este otro no es la mejor calidad, pero le cuesta la mitad del precio. Bueno,
nos llevemos esto para que nos saque de apuros, para que nos saque el momento. Lo necesitamos ya, así que no queremos gastar mucho y escogemos ciertamente lo más económico, porque siempre nosotros, y tal vez alguien lo recordará, buscamos algo que cuando lo encontramos decimos, wow, qué bueno que lo encontramos. Y buscamos las 3B, decimos nosotros, ¿no? Lo bueno, bonito y barato, ¿no? Y cuando encontramos eso en un producto, wow, qué bendición. Más las hermanas cuando buscan ropa, ¿no? Qué bonito, qué barato y salió muy bueno, ¿no? Entonces es algo muy, muy esencial, pero por lo general, cuando buscamos algo barato, algo económico, estamos arriesgando la durabilidad, estamos arriesgando lo que aguanta, lo que resiste, estamos arriesgando la calidad del producto, ¿no? Muchos de nosotros hemos comprado algo a un precio económico, pero nos ha durado muy poco. Vamos, hacemos el esfuerzo de comprar algo un poquito más caro, un poquito más alto del precio y nos aguanta el doble, el triple o hasta a veces 4 más de lo que el producto barato que compramos. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Esta frase, por eso dice, lo barato sale caro. Porque a la larga, usted empieza a ver que empezamos a ver situaciones o empezamos a ver otras cosas que nos vienen a resultar más incómodas que realmente invertir un poquito más, ¿no? Tratamos de hacer una inversión, tratamos de que algo, de gastar un poquito para que algo sea bueno, para que algo sea mejor. Pero al final del día nos damos cuenta que arriesgamos mucho. Y nos viene a salir hasta aún más caro, porque no solo compramos el primer producto que se nos averió, que se descompuso, las partes se quebraron, y ahora tengo de igual manera que comprar otro producto, pero ahora me va a tocar pagar el producto caro y ya desperdicié un producto barato. Y es que eso es lo mismo que nos pasa. Ahora, ¿qué es lo que podemos aprender de esto? Cada vez que nosotros trabajamos mucho por algo, nosotros lo apreciamos. Nosotros lo cuidamos, nosotros buscamos más la forma de que no se desgaste, de que nos aguante más. Le puedo dar un ejemplo también muy personal o algo que yo me di cuenta a lo largo de mi vida de estudios. Cuando viene usted a la escuela o cuando yo iba a la escuela precisamente tenía un profesor, no voy a decir su nombre, pero quien lo conoció tal vez reconocerá que le decíamos un apodo, o en ese tiempo le pusimos un sobrenombre y era el killer, no el asesino, porque de hecho costaba mucho pasar sus materias. Entonces quien llegaba a estudiar con él muy seguramente le iba a costar bastante el pasar ese grado. Ahora, ¿por qué le digo todo esto? Porque este profesor yo lo recuerdo muy bien sus expresiones, recuerdo muy bien sus enseñanzas, recuerdo muy bien sus regaños incluso. Y estoy muy agradecido con él por haber sido de esta forma. Ahora, a los profesores buena onda, déjenme decirles que a muchos de ellos no les recuerdo ni el nombre ni el apodo que como jóvenes le habíamos puesto. ¿Por qué? Porque aquel que nos costó sobrepasar, aquel que nos puso un poco de mano dura, a ese lo recordamos. A ese sabemos y reconocemos y sabemos las enseñanzas que nos dieron hoy en día. Yo le podría hablar de este profesor muchas cosas y traer muchos recuerdos acerca de él. ¿Por qué? Porque él fue alguien de mano dura, alguien que nos regañaba, alguien que nos llamaba la atención, que cuando algo estaba mal, él nos decía, ¿sabes qué? Estás actuando mal, te tienes que portar de esta forma, tienes tu movimiento corporal tiene que ser así, tu postura tiene que estar de esta forma, tu cabello tiene que estar de esta forma. Y agradezco mucho que la haya hecho así, porque nos hace los hombres que somos hoy en día. Aquellos que nos forzaron, que nos empujaron a hacer algo mejor, son los que más recordamos hoy en día. Lo que más nos costó sobrepasar, a los que más nos costó ganarles los grados, hablando de los profesores. Pero ¿quiénes no recordamos esos, no solo profesores, tal vez esos jefes en el trabajo, tal vez esos hermanos que nos presionan más, tal vez esas personas que nos empujan más a ser mejor, que nos exprimen de alguna forma para que demos nuestro mejor potencial? Usted sabe, o tal vez no lo sabrá, que los diamantes se hacen
del carbón comprimido bajo presiones tan grandes que solo queda el carbón, que solo queda el diamante, perdón. O sea, se hacen bajo las presiones más grandes y por eso es que ese diamante cuesta tan caro, porque ha pasado un proceso muy difícil que muy pocos llegan a sobrepasarlo. Si usted pone algún material, algún metal en altas temperaturas, se van a derretir, muchos se deshacen, pero lo que es el bronce, la plata y el oro se deshacen, se ponen en un estado líquido, en un estado muy suave, pero cuando se vuelve a secar, se saca del fuego, siguen siendo materiales usables, sigue siendo material bueno. De hecho, dicen que el oro, para que saque su brillo y su esplendor más grande, tiene que pasarse por fuego. Y entonces a eso me refiero. Este es el ejemplo de vida que hoy quiero compartirle, que lo más difícil que la vida nos ha enseñado, que las situaciones difíciles, los momentos más duros, son los que nos han hecho ser quienes somos. No son las alegrías, porque las alegrías todos los tenemos y las recordamos, claro que sí. Nuestras alegrías son importantes para nuestra vida, pero lo que ha sacado nuestro mejor carácter, yo lo decía, esta crisis, este momento, saca lo mejor de nosotros o puede que saque lo peor, pero a veces lo peor es lo único que tenemos dentro. A lo que me refiero, que las situaciones difíciles son las que sacan lo que tenemos adentro de nosotros. Esos procedimientos por los que pasamos que van a sacar la persona que realmente soy adentro, la persona que yo realmente decido ser. ¿Será que voy a ser un adorador? ¿Será que voy a ser alguien que glorifica el nombre de Dios? ¿Será que voy a ser alguien que exalta la palabra, que exalta al nombre de Dios, que lee la palabra, que busca? ¿O qué voy a hacer? ¿Qué es lo que los momentos difíciles de nuestra vida están sacando? Porque, ¿sabe por qué le digo todo esto? Porque Dios nos lleva por el camino más lejano. Lo leíamos en la palabra de Dios, dice que Dios no los llevó por el camino cerca, o sea, había un camino más corto para que pudieran llegar al destino que ellos esperaban. La Biblia describe que Dios saca a Israel de Egipto, pero no los lleva en el camino más recto, en el camino más cercano. Yo, en lo particular de niño, cuando viajaba de una ciudad o de un departamento a otro, de un municipio a otro, yo siempre decía, ¿por qué no hacen las calles rectas? ¿Por qué no simple y sencillamente hacen una calle y la hacen recta? Pero bueno, es imposible por la geografía que hay, por los ríos, por las montañas. Entonces se tenía que rodear obstáculos y tal vez hacer caminos largos, pero que nos iban a evitar pasar momentos más difíciles. Porque así como dábamos la vuelta por una montaña, no teníamos que tal vez subirla y que hubiera sido imposible. O que tal vez llegábamos a un lugar en donde había un río que no hubiéramos podido cruzar. A veces el camino más cercano no siempre es el mejor. La ruta más fácil que se mira para nosotros no siempre es la mejor. A veces hay momentos en donde Dios dice, no te puedo sacar por el camino corto porque de una forma te puede afectar. Los teólogos dicen que Israel había podido llegar, y los historiadores y todos los que utilizan la geografía para poder determinar la distancia de donde ellos viajaron hacia donde era la tierra prometida. Dicen que por la cantidad de personas que eran, alrededor de unas pocas semanas les hubiera bastado para que ellos estuvieran en el lugar en donde iban a estar. Pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era llevarlos por un camino mucho más lejos, mucho más difícil, mucho más caliente, mucho más frío de noche, porque el desierto es caliente de día, pero también cuando hace frío son temperaturas congelantes. Entonces Dios los saca por un camino mucho más difícil. Por dos motivos, creo yo, y la Biblia aclara uno de ellos. El primero es porque dijo, si se encuentran con la guerra, se van a arrepentir de haber salido de Egipto y se van a regresar. Cuando encontramos un obstáculo, lo más probable es que digamos, regresemos, volvámonos, no podemos pasar. Y eso es lo que tal vez tratamos de evitar. Porque si encontramos un obstáculo, ya no vamos a querer cruzarlo, vamos a querer regresar. Por lo regular, eso es lo que hacemos cuando los obstáculos son muy difíciles o muy fuertes. Desearía nunca haber venido, desearía nunca haberlo hecho.
¿Por qué no me regresé cuando tuve oportunidad? ¿Por qué no paré cuando tuve la oportunidad de hacerlo? ¿Por qué no dejé de hacer esto cuando tuve la oportunidad de hacerlo? ¿Por qué el pecado me arrastró tanto si yo estuve a punto de regresarme? Entonces yo creo que Dios utiliza los caminos largos, los caminos difíciles, exactamente para eso, para que no nos quedemos en el obstáculo, para que no nos quedemos en la prueba. Y lo segundo es para apreciar lo que nos cuesta, lo más caro, lo más difícil. ¿Sabe por qué? Porque cuando a mí me prestaban un automóvil, en aquellos tiempos en donde yo prestaba un automóvil, no lo cuidaba tanto como ahora. No me importaba pasar en un agujero en la carretera porque no era mi carro, era el de alguien más. Espero que después los hermanos me puedan seguir prestando sus carros después de que digo esto, ¿no? Pero bueno, cuando ya por fin compré mi carro, mi propio automóvil, entonces lo cuidaba, lo limpiaba, lo mantengo bien, trato de esquivar los agujeros, lo cuido más. ¿Sabe por qué? Porque me costó el sudor de la frente, trabajo invertido, tiempo invertido, esfuerzo invertido. Entonces, por eso le digo, en momentos similares, nosotros a veces nos vamos a sentir que estamos sufriendo, que estamos pasando situaciones difíciles, pero esto nos tiene que servir para que aprendamos de estas cosas. Si usted lee la historia, Israel no era guerrero, no estaban listos para una guerra, no estaban listos para enfrentarse ante situaciones difíciles. ¿Cómo es de que Dios siempre nos empuja a lo que no estamos preparados a hacer? Yo lo he dicho, no estábamos preparados para una pandemia, no estábamos preparados para esta situación, no estábamos preparados realmente para aguantar lo que nos ha tocado aguantar. Pero Dios nos empujó a esto. Dios nos aventó, como decimos unos, nos aventó al agua. Y ya adentro, aprender a nadar, sin salvavidas, sin recursos, simple y sencillamente con lo que Dios nos ha dado en nuestro interior. Nos toca aprender, nos toca salir adelante, nos toca resistir este momento difícil. Tenemos que aprender de Él, tenemos que seguir aprendiendo de Él, porque por algo Dios está permitiendo que todo esto se extienda. Al principio se nos dijeron, van a ser 2 semanas, o al menos acá en Estados Unidos o en California, van a ser 2 semanas. Después se extendió un poquito, no, lo hagamos a mediados de mes. Ya cuando casi estábamos a punto de salir, ya la cuarentena ya no fueron 40 días, sino ya se extendió un poquito más. Ya son 2 meses, ya son muchos más días. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que cuando nosotros empezamos a ver los momentos difíciles, cuando nosotros nos empezamos a sentir bajo esa presión, es cuando empezamos a bajar la guardia, cuando decidimos ir por el camino fácil. Eso es lo que no quería Dios que pasara con el pueblo de Israel, llevarlos por el camino recto, y ellos, al sentirse un poco cerca, hubieran bajado la guardia y sus enemigos los hubieran destrozado. Enemigos que no quitó Dios. No porque el camino haya sido largo, los enemigos de Israel fueron removidos. En lo que ellos iban a dar las vueltas en el desierto, Él los quitaba. No. El desierto que ellos iban a pasar, los 40 años que ellos iban a caminar en el desierto, iba a ser para que aprendiéramos de esto. Porque el pueblo de Israel tenía una mentalidad de esclavos. Por eso se enojan y dicen, allá en Egipto teníamos cebolla para comer, porque era lo que comían. Allá teníamos alimento, al menos hubiéramos muerto, pero hubiéramos muerto comiendo. De esclavos, pero felices, ¿no? ¿Quién quiere vivir así? Pero esa era la mentalidad que ellos tenían. Entonces Dios tenía que utilizar un momento difícil, un momento duro, para cambiar lo que es más difícil cambiar, la mentalidad. Usted sabe que nuestra mente la comparan con una computadora, con un hard drive, con un disco duro. Y dicen que la mente es la computadora más difícil de resetear. Usted está teniendo problemas con su teléfono, se le pone lento, empieza a actuar, dice uno, ¿no? Es acting up. Y empieza uno a ver que el teléfono no funciona. Lo primero que uno piensa, o lo primero que alguien le dice es, ¿ya lo apagó? Como diciendo, deje que se enfríe y vuélvalo a prender. Y así hacemos con todo, ¿no? Hay que resetearlo.
Hay que prenderlo y apagarlo, desconéctelo de la corriente, tratamos de quitarle la energía y de volver a hacerlo. ¿Sabe que eso es lo más difícil de hacer con nuestra mente? ¿Cómo sacar a un esclavo de la mentalidad de esclavo? Es lo más difícil, porque podemos sacar al esclavo de su esclavitud, pero la esclavitud no sale de la mente. Y ese es el asunto. Podemos decirle a usted que está en pecado, pero si usted no se da cuenta de que es esclavo del pecado, entonces le va a costar salir de ahí. Yo le puedo decir a usted, ¿está en un vicio? Y usted va a decir, no lo estoy, porque su mentalidad no cambia. Yo le puedo decir a usted, ¿usted está mal? Y usted dice, no, yo estoy bien, porque su mentalidad está mal. Mal ante los ojos de Dios. No es lo que yo digo, es lo que la palabra de Dios dice. Porque de nuevo, ¿qué es pecado? Todo lo que me aparta de Dios, todo lo que me aleja de Dios, todo es pecado. Si usted hace algo, si usted actúa de alguna forma, asegúrese de que lo acerque a Dios. Y si lo acerca a Dios, entonces se está alejando del pecado. Pero si cualquier cosa que haga lo aleja de Dios, tenga cuidado. Eso es pecado. Esa es la mentalidad más grande que cuesta cambiar. Yo lo decía en los estudios, de nuevo, lo invito a que participe en nuestros estudios. Yo lo decía en nuestros estudios, ¿no? Es nuestra mentalidad, nuestra renovación la que viene. Romanos 12:2. Por el entendimiento, por la comprensión de la palabra de Dios. Nuestra mentalidad es lo más difícil cambiar. Pero Dios nos ha prometido ciertas cosas. Dios nos ha prometido que va a ser bueno con nosotros. Dios ha prometido que va a estar delante de nosotros. Entonces, no importa las circunstancias, no importa los problemas, no importa lo que esté sucediendo, Dios se prometió estar con usted. Eso es lo bueno. Ahora, ¿por qué le digo todo esto? Porque Dios prometió estar con usted. No le prometió un camino fácil. Yo se lo he predicado a la iglesia. No le puedo predicar que al venir a los pies de Cristo todo se le vuelve color de rosa, como digamos, y todo es un mundo de felicidad y alegría, porque le estaría mintiendo. Le estaría mintiendo porque la palabra de Dios nunca dice que si nosotros buscamos de Dios todo va a ser fácil. No. La palabra de Dios dice que si pasamos por ríos no nos vamos a ahogar, y que si aún pasamos en el fuego no nos vamos a quemar, que pueden caer 10,000 a nuestro lado y 1,000 a nuestro lado contrario, pero que a nosotros no va a llegar. Dios promete estar con nosotros en medio de los problemas, no promete quitar los problemas. Dios no dice eso. ¿Por qué le digo esto? Porque muchos de nosotros hemos escuchado, venga a los pies de Cristo y todos sus problemas se acaban. Hace poco vi en algunos exámenes en donde niños inocentemente ponen en sus respuestas a los exámenes, como respuesta, escribían Jesús. Y cuando alguien les preguntaba, ¿y por qué Jesús? Porque Jesús es la respuesta a todos los problemas, a todos los cuestionantes. ¿No? Sí, es algo cómico, pero que a veces confundimos en nuestra vida. Y deseamos de que Jesús, al venir a Cristo, todo marche bien, todo sea felicidad, todo sea armonía, todo sea paz. Sí, es nuestro anhelo. Pero ¿qué si Dios no quiere? ¿Qué si Dios no quiere hacerlo? Mire, ¿cuántas personas no hemos dicho, Señor? Y hemos dicho, porque yo lo dije en su momento, si tú me sanas de esta enfermedad, Señor, yo te voy a servir. Y sabe que es un problema, porque a veces Dios da la sanidad instantánea y después ¿qué pasa? Muchos se olvidan de Él, muchos nos olvidamos de Él. Mi familia cuenta, y yo también recuerdo ciertas cosas de eso, de que cuando yo era niño tenía mucha fe, y cada vez que yo me enfermaba llamaba al pastor, y agradezco mucho al pastor que oraba siempre por mí. Yo llamaba al pastor y él oraba y yo me sanaba por la fe que yo tenía. Pero ¿qué fue de todas esas enfermedades? Llegó un momento en donde se me olvidaron esas sanidades, se me olvidó lo que Dios estaba haciendo y caí en un camino que no debía haber caído. ¿Por qué? La sanidad instantánea a veces es mala para nosotros. No digo que sea algo malo de Dios, no, es mala para nosotros, porque ¿quién recuerda un simple dolor de cabeza? ¿Quién recuerda una gripe normal? No le hablo de esta gripe que dicen que es la que está sucediendo, que es solo un
diferente tipo de gripe. No, le hablo de esas cosas comunes que ni siquiera buscamos a Dios y buscamos una pastilla para que pase. ¿Qué pasa con eso? Nadie recuerda un dolor de cabeza en donde yo le dije, Señor, sáname, y ya instantáneamente Dios vino. Pero ¿qué tal de esas hospitalizaciones en donde estuvimos varias semanas en el hospital? ¿Qué tal de esos momentos en donde nos dijo el doctor, ¿sabe qué? Póngase a orar, porque en estos momentos lo único que lo salva es un milagro. ¿Qué hay de esos momentos difíciles que también tuvimos que pasar, que también tuvimos que vivir, y que ahí sí buscamos a Dios? Se da cuenta que lo difícil, lo costoso, el camino duro es lo que más recordamos, es lo que más aprendemos a apreciar. Porque salimos de cosas difíciles, sí, pero es Dios, el Dios el que está ahí. ¿Por qué? Porque Dios necesita nuestra madurez. Dios tiene que ver nuestra madurez. Porque mire, así como usted no le da las llaves de un automóvil a un niño, así tampoco Dios le va a dar algo si usted no tiene la madurez necesaria. Porque la madurez no viene por edad. Porque yo empecé a manejar a los 14 años, pero mi madurez llegó como a los 18. La madurez no viene por edad. He conocido personas que tienen 14 años y son mucho más maduros que cuando yo tenía 22. La madurez. No se sorprenda de que alguien venga con más madurez a los pies de Cristo y empiece a utilizar sus dones y talentos que Dios le ha dado antes que aquel que tiene 20 años acá en el camino de Dios, pero no tiene la madurez de uno de 5 años me refiero. La madurez es la importante. Le tomó al pueblo de Israel caminar en el desierto 40 años para que los que no eran maduros tuvieran que ser hechos a un lado y que los que sí eran maduros, que eran más jóvenes, empezaran a creer en Dios. Si usted mira las escrituras, usted se va a dar cuenta que hacen cálculos de cuánta gente moría diariamente en el pueblo de Israel durante 40 años para que la generación que salió de Egipto fuera eliminada y la generación nueva entrara a la tierra prometida. Y nos alarmamos, y no estoy diciendo que no debemos de alarmarnos, que no debemos de tener precauciones, pero nos alarmamos con las cifras altas de mortandad que estamos viendo. Imagínense el pueblo de Israel que tuvo que pasar muerte tras muerte durante todo el tiempo que estuvieron en el desierto. ¿Se imagina eso? Pero era una preparación que Dios estaba teniendo. ¿Sabe por qué? Se acuerda que le dije, y si usted ha leído las escrituras se da cuenta que después de que pasaron esos 40 años, después de que nunca se apartó de ellos la nube de día que les daba sombra, ni la columna de fuego de noche que les daba calor, nunca se apartó Dios de ahí. Así Dios no se va a apartar de nosotros. Este momento difícil, este desierto que tal vez sentimos que estamos atravesando, este momento tan turbante, tan desconcertante, tan agobiante, es un momento en donde tenemos que ver cómo Dios nos trae paz y tranquilidad en la noche, dándonos el calor que necesitamos, y durante el día nos trae la sombra que necesitamos. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, del Poderoso. Esa sombra es la que necesitamos tener. Es un desierto, es un caos. Ayer mi esposa tuvo que hacer, o antier mi esposa tuvo que hacer cola de 2 horas solo para entrar a una tienda para buscar lo esencial. Oiga, hermano, yo se lo dije desde casi hace 6 semanas. Cada día trae su afán. Nos dediquemos cada día a buscar nuestro mal, porque cada día viene con su mal, y ese día tenemos que manejarlo. En cambio nosotros, o muchos de nosotros, corrimos a almacenar cosas en nuestra alacena. ¿Y de qué nos sirvió? Cada día Dios nos está haciendo pasar esta tormenta, este desierto, para que aprendamos a depender de Él. Nos ha hecho madurar, nos ha hecho ser mejores hijos de Dios, que no si me sobra, que si tengo pueda bendecir.
Tal vez usted, como muchos de nosotros, no lo ha dicho, no lo ha puesto en las redes sociales, no se lo ha contado a nadie, pero ha visto a alguien en necesidad y ha compartido, porque ha madurado, porque Dios lo está preparando. De nuevo, los enemigos no se han hecho a un lado. Los enemigos, si usted mira, después de los 40 años, Israel llega a la tierra prometida y llega bajo enfrentamientos, enfrentándose contra enemigos, encontrándose en unas murallas en donde tuvieron que estar 6 días dando una vuelta por día. Luego en el séptimo día dar 7 vueltas, o sea, dieron 13 vueltas en total en las murallas, y que después al grito de guerra estas murallas cayeran para que ellos entraran y aniquilaran a sus enemigos. Los mismos enemigos que hubieran podido llegar y alcanzar en unas cuantas semanas, los estaban esperando los 40 años. Nunca se fueron de ahí. Nunca Dios los quitó. Ahí estuvieron siempre. Luego la segunda ciudad, y déjeme hablarle un poco de eso. La segunda ciudad, si usted lee en Josué, cuando ya entran a la tierra prometida, la segunda ciudad, ellos bajan la guardia, se confían de que Dios está ahí, se confían de que todo está bien. La ciudad se llama, o se llamaba, Ai, así se llama, si usted mira las escrituras. Pero en Ai los hicieron correr, casi pierden la guerra, porque bajaron la guardia, porque se confiaron. Usted ha visto en las redes sociales, algunos estados se confiaron, bajaron la guardia, se acomodaron, empezaron a salir de sus casas y empezaron a tener una ola de infecciones mucho mayor. Yo vengo a decirle, amado hermano, que es tiempo de que lo barato no nos vaya a salir caro. Vengo a decirle que nos va a costar, de que no está saliendo barato. Es difícil estar encerrados en casa, es difícil no poder reunirnos, es difícil hacer todo esto, nos cuesta, estamos pagando el precio. Al menos yo sé que yo lo estoy pagando, al menos yo sé que me ha costado, al menos yo sé que es difícil, yo sé que también a usted. Pero ¿sabe qué? Al final del día vamos a saber que este proceso, que este procedimiento que hemos pasado ha sido porque la gloria de Dios quería demostrarnos cosas como le demostró a Israel, y que no importa si tenemos que pasar un desierto y tener una preparación de firmeza para que cuando vengan nuestros enemigos, la mentalidad de esclavitud que teníamos del pecado haya sido echada afuera, y que ya no me afecte un vicio, ya no me afecte un pecado, ya no me afecte la tentación, ya no me afecte nada, sino que ahora yo sepa defenderme bajo la palabra de Dios, porque tengo el tiempo suficiente de leerla, tengo el tiempo suficiente de orar, levantar mis manos a adorar, tengo el tiempo suficiente de escuchar alabanzas, y entonces tal vez sacar los talentos incluso que usted tiene escondidos, que tal vez es un adorador. No le digo un músico, no le digo un cantante, tal vez lo es, pero que sea un adorador, que cuando usted empiece a adorar, no importa que no se entone, lo que importa es que la presencia de Dios descienda, porque su palabra está sobre usted, porque Dios y su Espíritu ha caído sobre usted. Pero sí está costando, pero sí es difícil, pero sí nos ha costado. Sí, hasta el aliento se nos está yendo, las esperanzas se están opacando. Pero yo vengo a decirle, hermano, no baje la guardia. Que lo barato, que lo fácil de obtener no le salga caro. Aguantemos más. Israel aguantó 40 años. Y mire, lo hermoso de Dios es que Dios depositaba el maná cada día. Y les dijo, no acumulen. Creo que esto lo vi en las primeras semanas en las redes sociales, muy repetitivo. Esto es lo que Dios le enseñó al pueblo de Israel, a no acumular en multitud y a depender plenamente de Dios, del maná diario, del pan celestial que viene día tras día. Cada día trae su afán, cada día lo trae. Aprendamos eso. De esa forma vamos a poder pasar esta situación, aprendiendo a vivir. Dios nos ha preparado por este camino desertoso, pero de nuevo,
Él no se va a apartar de nosotros. Él no se va a apartar de nuestra vida. Él no se va a mover de ahí. Esto es preparación para nosotros. Mire, que salgamos mejor que antes. No le digo que salga como un empresario porque usted supo, como muchos están diciendo. No, le digo que se acerque más a la presencia de Dios, que su madurez espiritual sea mayor que la que tenía antes, que sus ojos espirituales aprendan a ver más la presencia de Dios y que lo que le afectaba antes ya no le afecte, que el pecado que lo ha traído usted acarreándolo, que se le ha pegado a usted, que ya no le afecte, sino que salga victorioso del desierto, porque Dios está con usted, porque Dios lo ha preparado, porque el sufrimiento ha valido la pena, porque ya estas 5 semanas de estar lejos de mis hermanos en Cristo me han dolido, pero que al final, cuando nos reunamos, va a ser un momento glorioso en donde va a haber bendición abundante. Eso es lo importante, no lo que está pasando ahorita. Todo esto pasará. Y quiero terminar con esta pequeña historia. En algún momento yo la he comentado, en algún momento yo la dije, de aquel rey que había logrado muchas cosas, que había obtenido muchas cosas. En algún momento la escuché y ahora la quiero compartir con usted. Este rey llama a todos los sabios y les dicen: redúzcanme la vida en una frase. Estos sabios pasan días analizando qué pueden poner, qué pueden decir. Y al final se reúnen con el rey y le dicen: rey, esta es la frase que podemos enseñarte, de la que depende todo tu reino. Cuando él la lee, la guarda y dice: en los momentos más gloriosos de mi reino voy a leer esto. Y si en algún momento mi reino cae, también lo leeré. Se lo guarda, pasan los años, llega una invasión, su reino cae, su reino es destrozado. Él a pocas y duras penas logra ser libre, se esconde en un barranco y en donde está a punto de darse por vencido y entregarse a sus enemigos para que lo maten, vuelve a sacar esa frase de su anillo real. Y esa frase decía: esto también pasará. Nada es eterno, solo la vida en Cristo. Esta crisis también pasará, pero la vida eterna, eso nadie nos lo puede quitar. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni lo pasado, ni ángeles, ni principados, ni nada creado nos puede separar de Dios, porque el amor de Dios es infinito. Hoy vengo a decirle, amado hermano, no baje la guardia, que lo barato no le venga a resultar ser muy caro, que nos cueste, sí, pero que salgamos victoriosos, algo de calidad, algo productivo, que nos ha costado, sí, pero Dios está con nosotros, que Dios está ahí, porque todo esto también pasará. Levante su mano, quiero orar por usted. Cierre sus ojos ahí en donde usted está y analice lo que le he dicho, lo que la palabra de Dios ha transmitido, y yo he tratado de transmitirle lo que Dios ha querido hablarle. Cierre sus ojos y dígale: Señor Jesús, en este momento, Padre, yo vengo ante tu presencia sabiendo y reconociendo que tú tienes el poder, que tú haces todo, Señor. Yo sé, Señor Jesús, que a veces nosotros nos desesperamos, nos frustramos, nos cansamos, cometemos errores, Señor, aún levantando nuestra voz, diciendo cosas que tal vez no debimos haber dicho. Pero yo te pido, Señor, que tu mano poderosa venga sobre cada uno de nosotros en este momento. Padre, en cada casa, en cada automóvil o en cada lugar donde nos están viendo, que tu mano pueda venir sobre ellos. Señor, que entendamos que todo esto que estamos pasando, por muy duro que sea, Señor,
Yo sé que tu mano es la que nos ha permitido. Yo sé que eres tú, Señor, el que ha dejado que todo esto suceda, porque nos estás preparando, nos estás haciendo mejores, porque nos estás dando, Señor, la madurez que necesitamos, para que cuando todo esto pase, Señor, porque yo sé que va a pasar, no sin antes que se cumpla tu propósito, pero que cuando todo esto pase, Señor, podamos levantar nuestras manos y decir: hasta aquí me ha ayudado el Señor Ebenezer. Y que de esa forma podemos darte la gloria, Señor. Pero te pido fortaleza, Señor, por aquellos que están a punto, Señor, de tirar la toalla, como decimos. Aquellos que están a punto de darse por vencidos en el pecado. Aquellos que están a punto de darse, Señor, a la tentación. Aquellos que están a punto de perder la cordura en su hogar. Aquellos que están, Señor, desesperados por lo que vas a traer el día de mañana. Yo sé que tú vas a traer bendición sobre sus casas. Yo sé, Señor, que mientras haya alguien orando, mientras haya alguien pidiendo, tu palabra dice que no hemos visto justo desamparado. Así que, Señor, yo sé que mientras ellos puedan levantar sus manos al cielo y adorarte, tú vas a traer el sustento diario de cada día, que lo vas a dar, Señor, para que ellos puedan tenerlo. Y yo sé, Padre, que no sé de la forma que lo vas a hacer, pero yo sé que tú lo vas a hacer por medio de tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, por medio, Señor, de tu sabiduría. Así, Señor, te pido que te quedes con todos nosotros, que traigas sanidad a quien lo necesite, que restaures a quien necesite ser restaurado, que des fortaleza, Señor, al que se sienta débil, que traigas, Señor, el espíritu de aliento a aquel que está a punto de perderlo, que traigas la frescura de tu Espíritu Santo, pero que sobre todo, Señor, habites en nuestros corazones. No esperamos una visita tuya, no esperamos una visita del Espíritu Santo, no, Señor. Yo espero que tú mores en mi hogar, que tú mores en mi corazón, como moras en el corazón de cada uno de los que están al otro lado de estas cámaras. Todo esto, Señor, te lo pido, dándote la honra, dándote la gloria, en el nombre de Jesús. Y decimos: amén y amén. ¿Sabe, hermano? Dios es bueno, Dios es maravilloso, pero que lo barato no nos salga caro, que lo que nos está costando sea algo que produzca. ¿Sabe cómo? Siempre tomados de la mano de Dios. Y le agradezco nuevamente que se haya dado el tiempo de estar con nosotros, de aguantarme por este tiempo, de aguantar mi voz, pero sobre todo de que haya escuchado la palabra de Dios. Somos instrumentos nada más. Agradezco a quienes lo hacen posible de todo corazón, pero somos simple y sencillamente reflejo de lo que Dios realmente debe de dar en su vida, en su corazón. Así que ponga su mirada en Él, y de esa forma vamos nosotros a salir adelante siempre. ¿Cómo hacerlo? Bajo su palabra. ¿Cómo hacerlo? Adorándolo. Y lo invito por lo mismo a que nos acompañe nuevamente el día viernes en nuestro estudio bíblico, para que sigamos aprendiendo de lo que la palabra dice, de lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y luego el próximo domingo lo espero, si Dios lo permite, en el templo, y si no, nuevamente en la comodidad del lugar en donde usted se encuentra, y nosotros desde aquí, si aún no lo permiten, para glorificar y exaltar el nombre de Dios. Que tengan un bonito día domingo, que lo disfruten con su familia, que lo aprovechen y que puedan abrazarse siempre, que puedan darse ese amor que Dios ya les ha dado a ustedes. De nuevo, que la paz, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Que Dios los bendiga y nos seguimos viendo por estas redes sociales siempre. Dios les bendiga.